Bienvenidos. Entremos al Museo del Holocausto en El Paso, Texas. Comenzamos. Bienvenidos, yo soy Irán Bustamante y hoy tocaremos el delicado tema del Holocausto. Para entender un poquito más qué es el tema del Holocausto, significa una gran matanza de personas que tienen como fin exterminar un grupo social por motivos de raza, por motivos de religión y por razones políticas. Es un exterminio que se dio especialmente y con toda la fuerza en la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945, que fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. El museo es el que visitamos aquí en El Paso, Texas. Vamos a visitarlo y es en honor a todos los judíos que lamentablemente perdieron su vida, su humanidad, pero su raza, su cultura sigue tan viva como antes y tal vez igual de fuerte como lo fue antes. Nunca debemos de permitir que esto se vuelva a repetir. Vamos a visitar el museo, que es en honra a esos 6 millones de gentes o más que perdieron su vida en el Holocausto. Hitler mientras estuvo prisionero, un poco menos antes de la Segunda Guerra Mundial, porque él participó en la Primera Guerra Mundial, pero cuando perdieron, la primera vez que perdieron fue por los años entre 1914 y 1918, creo. En esas Hitler participó como un soldado. Después se fue haciendo líder de algún grupo político de ahí de los alemanes y en una de esas ocasiones lo detuvieron en la cárcel y fue cuando empezó a escribir este libro que yo lo he leído como 2 veces en mi vida. Un libro muy trascendental en la manera de pensar, refleja quién era Hitler, lo que era lo que pensaba sobre las otras razas, sobre los otros personas, sobre la superioridad alemana o de las clases, de las razas. Lo vas a encontrar aquí en este que se llama Mein Kampf. Espero pronunciarlo bien, pero en español
cívica, Mi lucha. Es un libro que he leído como 2 veces en mi vida, lo digo, y es un libro muy importante leer si te interesa la historia del porqué de las cosas. Es un libro que te recomiendo leer, pero que lo leas con una mente abierta, porque una vez que lo leí, comprendo cómo su pensamiento radical en esos momentos para la gente alemana o los jóvenes y los adultos, cómo se dejaron influenciar por este pensamiento tan radical, tan lleno de superioridad por una raza. Y creo que es algo que debemos leer para no volver a repetirlo. Como lo dije, es un libro que lo tienes que leer no con cuidado, porque los libros no se tienen que leer con cuidado, pero sí con un gran entendimiento de que tienen pensamientos muy radicales aquí, que es muy fácil. Si no estás preparado para leerlo, puedes caer en la idea que está bien lo que dice este señor, y no. Un monstruo así no debe ser entendido, debe ser rechazado completamente, sus pensamientos y sus actos, y hay que hacerse tiempo. El control sistematizado llegó a tal punto de identificar a los judíos a través de sus estrellas que les hacían portar en su ropa, el cual los identificaba como judíos y de dónde eran. Además, tenían que marcar sus casas y sus negocios para ser identificados. Una vez identificados, eran forzados a ir a vivir al gueto, que era un lugar donde separaban a los judíos del resto de la población y de las otras comunidades judías. Ahí vivían en condiciones miserables y la mayoría moría de enfermedades, de hambre, de un balazo, o de ahí los deportaban a los centros de eliminación masivas. Usualmente se los llevaban en tren por miles. ¿Y qué hacía el resto del mundo para detener esto? Los países europeos caían uno tras otros tras el poderío de las fuerzas del ejército nazi y sus países aliados. Los alemanes implementaron la solución final para el problema de los judíos. El plan era eliminar a todos los judíos europeos. Los judíos eran mandados a Auschwitz, un campo de concentración que consistía en más de 40 campos de concentración y exterminación. Han pasado más de 100 años de la Primera Guerra Mundial y más de 80 de la Segunda. Y aún el mundo siempre está al borde de que la historia se repita. Eran despojados de su ropa, eran sujetos a experimentación humana y a tortura. Inclusive, como se muestra aquí, sus cabellos eran usados como relleno para las almohadas. Sus aparatos dentales arrancados de oro o de plata para crear balas o usar el metal simplemente. Su piel para hacer objetos decorativos. Tenían cámaras de gases, de cremación, experimentaban con los infantes, con los gemelos, con los enanos, esterilizaban y castraban a los adultos. Los nazis, en sus cámaras de gases, usaban pastillas de ciclón B, un pesticida que al mezclarse con el agua y el calor de las regaderas liberaba cianuro mortal al ser inhalado por los humanos. Y de ahí a la cámara de cremación. Este fue el destino de miles y miles de judíos. Hitler sigue siendo un personaje icónico entre los grupos fascistas y de que creen de la superioridad de los colores y de las religiones, todo eso. El juicio de Nuremberg, que es una película muy interesante, que es basada en un hecho real que pasó. Es el juicio de los alemanes. Una vez que la Segunda Guerra Mundial acabó, pues a muchos de ellos los capturaron, a muchos de ellos los enjuiciaron. Curiosamente, a muchos de ellos les perdonaron la vida, a pesar de que habían sido unos monstruos. Se les perdonó la vida y a algunos los dejaron libre en poco tiempo, a otros pues se les encerró por algún tiempo. Historias y casos que suceden en la guerra, que aunque atrapes al monstruo, a veces lo tienes que dejar ir o no haces justicia a todo el daño que hicieron cuando ellos estaban en poder. Nunca había estado tan cerca de artículos nazis que tuvieron utilidad contra los judíos y presos. Y me causa una repugnancia total saber que gente se permitió ser parte de estos crímenes contra la humanidad.
Todos los presos fueron catalogados, ya sea enemigos políticos, criminales habituales, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, personas asociales, sospechosos de intento de fuga, mujeres y hombres acusados de relaciones interraciales. Qué fuerte, ¿no? Europa eventualmente empezó a tomar fuerza contra Hitler y sus aliados, pero no fue fácil ni rápido. Las guerras nunca son justas, pero siempre se escriben con la sangre de sus víctimas. Entrar a este museo es completamente gratis, pero te llevas un peso muy fuerte de historia en tu corazón y en tus hombros. Estos artículos son los que usaron los del ejército americano, porque eventualmente Estados Unidos también se unió a la guerra en contra de Hitler. Este mural representa a todos los sobrevivientes del Holocausto y que se vinieron a vivir a El Paso, Texas. Este es un mural dedicado a Anne Frank, una niña de 16 años que escribió un diario mientras se ocultaba por 2 años con su familia. Eventualmente fue encontrada y llevada al campo de concentración. Recuerda pues que la historia siempre se repite, que la historia nos enseña qué tan despiadados podemos ser y cómo también podemos sobrevivir las atrocidades más fuertes que podamos tener en nuestras vidas. Yo soy Irán Bustamante y te invito a suscribirte a mi canal. Comenta, compártelo, es muy importante para mi canal. Y te dejo con una frase de John Lennon que dice más o menos así: imagínate que no hay países, no es tan difícil hacerlo, nada por qué matar o por qué morir. Imagínate toda la gente viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero un día te nos unas y que el mundo pueda vivir como uno imagina.